Hola, yo soy Avirazán, vidente mexicano. Estoy haciendo lecturas de energía desde hace 15 años cumplidos en México y el extranjero. Lecturas de fotografía, video, lecturas de ámbar y también lecturas de voz y de audio. El tema del día de hoy es cualidades de Dios y su complemento. Una nave no humana con un traslado dimensional. En YouTube usted puede encontrar un video en donde se observa claramente una nave en forma de platillo filmada en lo que parece un desolado desierto. Si no es un desierto, el tono rosa de la atmósfera es la idea que da. Lo fascinante es que esa nave tiene un traslado dimensional. En un momento se mueve, desaparece y al instante aparece en otro lugar, sin traslación visible. Está muy nítida, tiene una torreta en la que se observa una ventanita. Ese traslado dimensional es lo que lo anima a uno a trabajar con este video. Es de una belleza que el día que el humano descubra cómo hacer eso, la Tierra se va a volver cúbica. La lectura de video que le he hecho es la siguiente. Belleza, imprescindible, seres sin dimensión. Pero si se les quiere asignar una, son de novena dimensión con una peculiaridad, como si fuera dimensión transparente, digamos. No son benévolos, no les interesan las dimensiones, para ellos les encasillan demasiado. Para ellos las dimensiones son como acertijos y de plano no les interesan. Esos seres son todo pensamiento. Son seres de novena dimensión ajenos a lo humano si se trata de pasos humanos lineales. Ellos pueden expresar o adaptar la linealidad como una técnica optativa. Fueron traídos a nuestro mundo por un guía que está muy comprometido con que la humanidad entienda que las lecciones en el universo van de menos a más, de lo básico en adelante. Que las lecciones de nuestro universo circundante son tan abundantes que se podría literalmente recorrer toda la historia completa de la humanidad de cabo a rabo para lograr una extensión como la que nos plantea la realidad de nuestro universo circundante. Conocen al amor en una forma diferente a como lo ve el humano. Para ellos el amor, por definición, es una donación en diferentes modalidades. Donación más que obligatoria y ordenada por mandato de un poder superior. Sin embargo, ellos no lo conocen como amor. Son de novena dimensión, muy adaptada a la perceptividad de almas con evolutividad hasta de algún nivel dentro de la tercera dimensión. No son físicos sino inmateriales. Esa nave más bien son átomos con una particularidad, que una parte de tal percepción está en el cerebro de los testigos. Son seres no físicos, han superado la tercera dimensión varios cientos de veces. Sin embargo, ellos conocen que las lecciones tan básicas, tan de raíz de algunas experiencias de la mitad de la tercera dimensión, son tan esenciales como la precariedad, como quedarse tirado en la carretera en un auto descompuesto sin teléfono ni forma de pedir ayuda, como quedarse a media calle porque uno simplemente no alcanzó a cubrir un adeudo, llegó el embargo y se llevaron hasta el cepillo de dientes, como el desamor, que es amor camuflajeado. Esto último no parece un concepto humano, sino un concepto ajeno al humano, como quedarse sin un centavo, pero evolutivamente como decir de un amigo que es alma, vida y corazón, pero que sin embargo es un amigo ausente que no accede ni siquiera a contestarle a uno el teléfono. Un amigo que además reniega de la amistad, que hay lecciones en la quinta dimensión que son como abrir el libro de las dimensiones, tan sorprendentes, que sería como cortar literalmente las neuronas en partes,
como rebanadas, que son tan esenciales para nuevos desarrollos posteriores dimensionales, que la mitad de la quinta dimensión es un mundo en sí mismo, donde sin embargo esa mitad no entra en el concepto de la aritmética humana, que Dios y el ritmo, que Dios y la palabra, que Dios y la promesa, que Dios y la ensoñación, que Dios y la realidad, y la promesa de la realidad, y la expectativa que nos generamos hacia la realidad, son uno y lo mismo. Que Dios es lo mismo que su contrario y que su antítesis, pero no como cuestionamiento de la bondad, sino como otro tipo de antítesis que es propia de Dios. Que Dios y su contrario se vuelven uno. Sin embargo, tal contrario no es ausencia de bondad, sino otro tipo de valoración. Que Dios no puede ser su contrario, pero que en su infinito Dios abarca hasta su contrario, donde contrario no es ausencia de bondad ni de bien, sino otro tipo de contrario. Que Dios habla desde su infinito a todos los contrarios, que más bien serían entendidos como que uno solo contrario fuera una de las manos de Dios y todos sus contrarios fueran todas las manos de Dios. Que Dios y sus contrarios se entenderían como un solo contrario, sería una boca humana que habla y todos sus contrarios, todas las bocas humanas que hablan. Que Dios y sus contrarios van en paralelo y además se complementan. Así que ahí no hay cercanía con el concepto humano de contrario, sino que debe entenderse como colaboración y complementación. Es decir, no Dios y su contrario, sino Dios y su complementación, entendida dentro de la eternidad de Dios. Que Dios y su contrario deben ser uno, pero entendido tal contrario más bien como la continuidad de un primer momento y de una primera iniciativa. Que Dios y sus contrarios dicen a la humanidad y a todas aquellas culturas tan básicas, pero un poco más desarrolladas evolutivamente que nuestra tercera dimensión básica de la Tierra, que te esfuerces por conocerte a ti mismo es importante, porque en ti mismo vas descubriendo pasadizos secretos, como quien explora su propia casa y descubre pasadizos desconocidos en el interior de su propia casa. Que tienes que llegar hasta la médula de un sufrimiento, el cual es una evolutividad. Que Dios te pone el sufrimiento como una forma de estirarte en tus capacidades. Que para Dios no es sufrimiento, sino más bien el crecimiento que tiene una planta al crecer. Así como se ve que crece una planta, así tal crecimiento se entiende como sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Que Dios y sí mismo son uno, pero en una modalidad donde tal sí mismo de Dios es una realidad inescrutable que simplemente no puede ser pronunciada. Que Dios y su opuesto son eternos por los siglos de los siglos, pero donde el opuesto no es en sentido humano, sino como complementación. Que Dios es eterno de eternidades, pero que algunas eternidades las ha guardado Dios también, que ni siquiera las encuentra, o no sabe en qué consisten, o sí lo sabe, pero parece que lo ignora. Si tal palabra pudiera expresarse respecto a Dios creador, que Dios y su opuesto son una lucha constante por ensimismarse, en sí mismo el creador, donde ensimismarse refiere a una realidad superior, espiritual y dimensional.